tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a un tema pues muy delicado, quizá uno de los más complicados y difíciles que hemos traído aquí a este programa. Vamos a hablar del suicidio. Creo que todo el mundo sabe que el suicidio es quitarse la vida. Aún así, he querido traer la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, que define el suicidio como muerte derivada de la utilización de cualquier método con evidencia explícita o implícita de que fue autoinfligida y con la intención de provocar el propio fallecimiento. Esto es lo que dice la OMS y ahora lo desarrollaremos. En este programa, el de hoy, vamos a hablar pues, con expertos de la situación actual en la que nos encontramos en este delicado asunto, de cómo, pues eso, desde la pandemia están aumentando el número de personas que se han quitado la vida. Y dentro de estos datos me gustaría comentar el alarmante incremento de suicidios entre nuestros jóvenes. También trataremos de averiguar por qué las personas llegan a este punto, si hay un perfil determinado en cuanto al carácter de estas personas, si influye su entorno, tanto familiar como social, y por supuesto preguntaremos qué podemos hacer tanto los especialistas como los ciudadanos en general para ayudar a las personas que pasan pues, por un mal momento y deciden terminar con su vida. Pues para hablar de este importante y delicado tema me acompañan, y les voy a presentar ya para no andar perdiendo tiempo, me acompaña pues Mercedes Navío, que es psiquiatra, ya la conocen ustedes porque ha habido más veces, y coordinadora de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid. Y también está hoy con nosotros José Antonio Luengo, que es decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y psicólogo de la Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar de la Comunidad de Madrid. Muy bienvenido a ambos. Mercedes, muy bienvenida. Muchas José gracias, Antonio, Mabel. muy bienvenido. Y ya vamos a entrar en el fondo pues de este gran problema que a mí particularmente y creo que a todo el mundo nos tiene muy preocupados. Bueno, pues como has señalado, Mabel, el suicidio es un problema de salud pública que ha emergido particularmente con el catalizador que ha supuesto la pandemia en cuanto a factores de riesgo y que es la primera causa externa de muerte en España. La mala noticia ya la decía, y es que los factores de riesgo se han incrementado. Las buenas noticias son fundamentalmente dos. Una de ellas es que sabemos que el suicidio es prevenible y evitable, sabemos cómo hacerlo y de hecho llevamos tiempo trabajando en ello e intensificando actuaciones desde la Comunidad de Madrid en diferentes ámbitos. Y en concreto en el mes de diciembre se presentó el Plan de Prevención de Suicidio de la Comunidad de Madrid, en el que confluyen todas las consejerías del Gobierno autonómico y en el que se articulan actuaciones conjuntas y desde luego de las más relevantes las que llevamos a cabo con la Consejería de Educación y con José Antonio en particular. Y la segunda de las buenas noticias, si es que podemos hablar de buenas noticias en este contexto, además de que es prevenible, es que afortunadamente el que la salud mental en este momento esté en el foco y la prevención de suicidio también con ella nos permite lanzar un mensaje de esperanza y en este sentido es clave que las personas que puedan estar en este momento escuchándonos y puedan estar sintiéndose mal y pensando en ello, pues sepan que su malestar se puede resolver y que tienen la posibilidad de pedir ayuda y la van a encontrar. Decías que la Comunidad de Madrid sí tiene un plan estratégico de prevención del suicidio, pero sin embargo, dentro de lo que yo he leído, España no posee, España me refiero a nivel gubernamental, no posee ningún plan específico para eso, para la prevención, y me ha llamado la atención. Efectivamente, no hay un plan nacional Claro. de prevención de suicidio. En los últimos años, diferentes comunidades autónomas, con una heterogeneidad importante y con un alcance también diverso, han puesto en marcha actuaciones de prevención. Yo creo que hay un consenso técnico prácticamente unánime, diría, entre las comunidades autónomas en torno a la importancia de poder contar con un plan nacional de prevención de suicidio que pueda liderar, homogeneizar, sistematizar y en este sentido darle el peso y la cohesión que el abordaje de la conducta suicida requiere a nivel nacional.
José Antonio, decía Mercedes que todas las consejerías de la Comunidad de Madrid están implicadas en este tema, pero hay una en especial, que es la de educación. José Antonio trabaja mucho con los niños, con los jóvenes, y lógicamente pues este tema se aborda, claro. Pues sí, y tiene que abordarse y tendremos que ir a más en este sentido, porque fundamentalmente por seguir lo que son las prescripciones, orientaciones que la Organización Mundial de la Salud viene detallando desde hace mucho tiempo, que son muy atinadas, muy acertadas, y en segundo lugar porque una sociedad moderna tiene que tener capacidad de respuesta y flexibilidad para poder adecuarse a cuestiones sobrevenidas que aunque ya se venían conociendo, es decir, que el dolor, el sufrimiento de los niños de la infancia y de la adolescencia era algo conocido, la investigación, los datos de prevalencia ya nos decían antes de la pandemia, bueno, que teníamos que preocuparnos, es decir, que las enfermedades mentales, los trastornos psicológicos están ahí, en estas edades, y bueno, lo que fundamentalmente, yo creo que hay una serie de indicadores o de parámetros que todo el mundo entiende muy bien. Cuando hablamos de suicidio, en general tendemos a pensar, por supuesto, en un hecho traumático, terrible, dramático, primero porque una persona ha decidido quitarse la vida y en segundo lugar porque deja un erial de dolor, deja un desierto absoluto a su alrededor. Y entonces tendemos a interpretar que todo esto está relacionado con la salud mental especializada, con la psiquiatría, con la psicología clínica, como factotums no solo en materia de intervención, sino también de prevención y demás. Y evidentemente eso es cierto, es decir, que gran parte de las conductas suicidas tienen que ver con trastorno psicológico grave, con enfermedad mental. Pero decía antes, y citaba a la Organización Mundial de la Salud, porque ella viene definiendo que para luchar bien contra el suicidio tenemos que trabajar en varios ámbitos. Uno de ellos es hacer prevención universal, que es sensibilizar a la población, explicar a la gente lo que es este fenómeno, por qué hay personas que empiezan a pensar en el suicidio como una manera de salir de sus tormentosos problemas, hablar del estigma, de cómo podemos acompañar, hablar de soluciones. En un segundo lugar, hay un marco de prevención más selectiva que tiene que ver con aquellas personas que ya tienen algún indicador de riesgo, que ya están haciendo un trastorno, tienen una situación social muy desfavorecida y están sufriendo y lo manifiestan, es decir, hay elementos de riesgo ya marcados, y luego estaría la prevención indicada, que se denomina prevención, lógicamente, pero que tiene mucho que ver con la intervención ya directa en unidades muy especializadas para chicos y chicas, para personas, ¿no? Que que tienen un riesgo de quitarse la vida muy grande porque lo han intentado ya y demás. ¿Y qué pasa? Y termino, no me extiendo más. ¿Qué pasa en educación? Pues que en educación tenemos a todos los niños durante 175 días. Todos los niños es probablemente el escenario donde más posibilidades tenemos de intervenir, porque tenemos a toda la población, claro, durante 7 horas al día, 175 días al año. Por lo tanto, sabiendo que las escuelas, lógicamente, tienen otros objetivos, no solo el de cuidar el desarrollo saludable de la personalidad, sino pues, el aprender a convivir, el aprender las disciplinas y asignaturas, cuando un sistema es capaz de reconvertirse e introducir claves que permitan hacer buena prevención, en esta materia, que los chicos se puedan hablar de su malestar psicológico, puedan encontrar claves para que se detecten esas situaciones y para intervenir, pero desde una perspectiva preventiva, no clínica, pues sabemos que conseguimos parar, detener y reconducir muchas situaciones terribles para chicos y chicas, ¿no? Que están viviendo. Me preguntaba yo si pues no sé, si las personas que se suicidan tienen un perfil determinado o es más bien el entorno, las situaciones o ambas cosas, son personas depresivas o no necesariamente. Los factores de riesgo globalmente son bien conocidos.
sabemos que... ¿Pero tiene un perfil determinado? Es que no me gustaría hablar de perfil Bueno, porque de alguna forma si hablamos de perfil... tipificamos a unas tipificamos y no nos... Yo sé que no está en tu ánimo ni mucho menos, Mabel. Sé que eres una convencida de la importancia de la prevención en salud mental y en conducta suicida. Pero cuando se habla de suicidio, que afortunadamente cada vez menos tiene o se considera tabú, pero que durante mucho tiempo lo ha envuelto el silencio, se tiende a buscar culpables. Y eso inhibe mucho la solicitud de ayuda y la posibilidad de poder recibirla en esa medida, ¿no? Es clave que entendamos que el suicidio no es culpa de nadie, pero que es corresponsabilidad de todos. Y desde ahí saber que todos podemos marcar la diferencia. Por supuesto, cada uno en el rol social o profesional especializado que esté jugando. Y es por eso por lo que yo prefiero hablar de factores de riesgo generales, pero en cualquier caso saber también que el abordaje tiene que ser siempre personalizado, un traje a la medida del sufrimiento por el que pueda estar pasando la persona. Y me explico. Sabemos que en torno al 90% de las personas que realizan suicidio tienen algún tipo de enfermedad mental y que de ellas la más prevalente y frecuente es la depresión, seguida probablemente muy de cerca por las adicciones. Sabemos también que hay factores generales que no pasan por la patología que colocan a la persona en una situación de especial riesgo. Cuando una persona vive su contexto como hostil, está en una experiencia en la que se siente excluido, fuera, por el motivo que sea. Sí, sí. Y aquí podemos hablar desde el que en el contexto de uno de los factores de riesgo más conocidos en esa edad, como es el acoso, el bullying y ciberbullying, siente que no cabe, y sobre todo en edades en las que es especialmente dependiente de la mirada del otro, de su aceptación, ¿no? Cuando encontramos situaciones de desarraigo, de exclusión por el motivo que sea, la inmigración en ocasiones puede conllevarla, minorías como la población LGTB también puede tener en un momento dado un especial riesgo, pero en definitiva cualquiera de nosotros, cuando sentimos un sufrimiento que consideramos, que creemos que no se va a acabar nunca y además nos sentimos solos, el sentimiento de soledad es otro de los factores especialmente a considerar a la hora de hablar del riesgo. Y la soledad, es verdad que la soledad no deseada, hemos hablado mucho en personas de edad, pero la experiencia de soledad en adolescentes es particularmente importante. De esto José Antonio sabe mucho más que yo y puede hablar de una manera detallada en el contexto educativo. En definitiva, perfiles no, factores de riesgo, situaciones en las que en un momento dado cualquiera de nosotros puede encontrarse y la importancia de saber que es prevenible, que es evitable, que ese sufrimiento tiene consuelo, tiene remedio, tiene alivio, para que la persona que pueda estar en este momento escuchándonos y sintiendo que su sufrimiento no tiene solución, se abra la posibilidad de pedir ayuda y para que aquel que tiene una persona cerca que lo está pasando mal, se acerque también, porque es clave, lo decía antes José Antonio, que los facilitadores sociales y en el ámbito adolescente, el contexto educativo es clave, estemos trabajando conjuntamente para que la persona que requiera nuestra atención en el ámbito sanitario llegue al sistema sanitario y reciba la atención adecuada. Y además que sepan que hay unos teléfonos habilitados en la Comunidad de Madrid, como es el 024 ante el riesgo de suicidio, el teléfono de la Esperanza, creo que los tenemos, si pueden mis compañeros, no sé si los podrán poner, pero yo se los voy a ir dando, el teléfono de la Esperanza, que es el 914-590-055 y también el 717-003-717. Y luego el teléfono del área de atención y prevención del suicidio, que es el 911-385-385. Pero el más rápido, el 024. Recuérdenlo, teléfono de atención ante el riesgo de suicidio. Como nos decía Mercedes Navío, que sepan que no están solos, que pueden acudir a su entorno, a sus médicos, pero también si en ese momento estás mal, dice, voy a llamar al 024 y les voy a contar cómo me encuentro. Y ante una situación de crisis inminente,
tenemos el abordaje del 112, la atención extrahospitalaria, el SUMA 112 en nuestro ámbito con psicólogos clínicos incorporados, nuestra atención primaria, que es el primer el punto de acceso, con psicólogos clínicos también en atención primaria. En definitiva, el conjunto de las administraciones a todos los niveles, articuladas, cohesionadas, para que nadie sienta que sobra. José Antonio, al estar trabajando en la Consejería de Educación, esos casos que ahí apuntaba Mercedes, como el bullying, el ciberacoso, que sufren los jóvenes y que hemos visto ya muchos casos de niños que se han suicidado precisamente por ese acoso. Pues mira, lo que he tenido la oportunidad de aprender hablando con muchos chicos y chicas, un ejemplo de lo que voy a decir cuando hablo de muchos es que durante 10 años fui secretario general 8 y 2 jefe del gabinete técnico de la única institución en defensa de la infancia que había en el Estado, que era el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid. Y nosotros recibíamos, Mercedes, Mabel, recibíamos en torno a 200 quejas cada año, normalmente de familiares, de padres, relacionadas con situaciones de acoso, de presunto acoso, que no se estaban resolviendo en los entornos adecuados. Por eso se acudía al Defensor del Menor. Yo recuerdo, el otro día tuvimos la oportunidad de estar con Pedro Núñez Morgades, que fue el Defensor del Menor con el que yo tuve la suerte de estar y de transitar, y yo recuerdo como le decía a Pedro, yo quiero hablar con cada uno de estos chicos. No tenía acción directa en cada uno de los expedientes, pero yo sí quería hablar con ellos y con sus familias. 200 por 10 años que estuve allí, son muchos casos. Sí, son muchos, sí. No todas eran situaciones de acoso. Hay veces que hay problemas de convivencia, conflictos, relaciones de amistad que se han trabado. El acoso es una situación muy específica que requiere jerarquía, desproporción, pero que cada vez se da más, reiteración. Bueno, eso es algo que a veces se alienta con titulares y demás. Sí, yo no quiero culpabilizar a los medios, porque los medios lo que ponen encima de la mesa son estudios e investigaciones. Y es que hay estudios e investigaciones que se basan solo en el autoinforme, que es yo pregunto a la gente y la gente me contesta. Y en epidemiología sabemos que el autoinforme solo no es suficiente, ¿no? Hay otros modos, está el heteroinforme, y esto se puede hacer en la escuela. En la escuela no solo preguntamos a los niños cómo te sientes tú, sino que preguntamos a los compañeros cómo piensas que se puede sentir un compañero que está mal. Este es el heteroinforme, y esto ya nos da una pista, y luego tenemos la entrevista. Pero lo que quiero decir es que, efectivamente, lo ha dicho antes Mercedes y lo ha dicho bien, un chico que se siente excluido, que no se siente querido, que se siente humillado, vejado, que cuando va a casa dice no me quiere nadie, que cuando se levanta por la mañana dice voy a ir al infierno. Estas son las cosas que a mí me decían. Si yo me he metido en este trabajo, que es un trabajo que tiene su tela también, es porque los chicos y las chicas me pidieron, por favor, lanza este mensaje siempre, esto es un infierno. Entonces, ¿cómo no va a tener en muchas ocasiones esa criatura la sensación de que ojalá mañana no me levante? Esto era algo que decían en muchos momentos. Preferiría irme a la cama, es terrible, pero preferiría irme a la cama y que mañana no me levantase y que no sufriese nadie. Esta era la fantasía perfecta, por decirlo de alguna manera, para ellos, ¿no? El acoso hace mucho daño. Y entonces, ¿dónde hay que ir? Yo sé que esto pueden parecer palabras del siglo pasado. Para mí son de este siglo y deberían ser del siglo XXII. Y es, si no reivindicamos la bondad, si no reivindicamos la compasión, si no reivindicamos el tratar bien a la gente, el promover la amabilidad y la ternura como elementos de independencia, de autonomía, como elementos que tenemos que poner en valor y decir, es que la gente que es así es la gente importante. Si no reivindicamos eso, estaremos perdidos. Porque lo que estamos encontrando es que lo que se reivindica de una manera muy general es la chulería, la arrogancia, la individualidad, el individualismo, la soberbia, ese concepto de liderazgo que
Y eso cuando, hunde mucho más a los jóvenes. entonces, cuando nosotros encontramos en contextos muy controlables, como es un aula, que es un espacio de investigación tremendo, donde hay 2 o 3 chicos que son muy prosociales, son gente con jerarquía, con poder sobre los demás, que la gente les escucha, pero que son buenos, que están pendientes del que sufre, que están pendientes del que tiene un problema, del que hoy está llorando. Ahí no hay acoso y ahí, pero te lo digo así de claro, no lo hay. Y lo que se genera es un clima de cordialidad, porque no somos capaces de interpretar el profundo efecto beneficioso que hace hablar bien de la gente, delante de la gente. Y esto es algo que tenemos que vender, que explicar. Así se hace prevención. No solo diciendo... Qué importante es esto, ¿eh? Es la primera vez que oigo comentarlo. A mí me preocupa mucho el tema del acoso en los colegios o fuera de los colegios de los jóvenes. Pero qué importante es esto que se está comentando ahora, que nadie me lo había contado, pero que estoy totalmente de acuerdo. El que se sientan escuchados, queridos, que sientan que no están solos, que no son los marginados de clase, del grupo, me parece fundamental. ¿Me permites por contar alguna anécdota? Claro. Esta es un detalle de una película, y luego contaré un caso real. Una película que se llama Wonder, y que cuenta la historia de un niño con un síndrome polimalformativo. Es una película estadounidense, trabaja Julia Roberts como madre coraje. Este es un niño que nace con una malformación. Es una película que desarrolla un libro. Bueno, este es un niño que está educado en su casa por su madre. En Estados Unidos el homeschooling, bueno, es legal en algunos estados, pero a los 8, 9, 10 años, más o menos, los padres deciden llevarle a la escuela. El niño tiene una malformación craneal importante, es un niño diferente, pero es un niño muy inteligente. Y entonces se ve como en la película, como la madre le lleva el primer día de escuela. Antes ya el centro ha hecho una acción muy interesante, y es coger a 3 chicos que le acompañan por el colegio para que lo reconozca y demás, ¿no? Que son 3 chicos, bueno, elegidos, porque se supone que son chicos populares en el grupo y demás. Bueno, este niño el primer día de clase llega con una escafandra que tiene, y entonces pasa por el patio pues desapercibido, pero luego en la clase se quita la escafandra. Bueno, una cosa así, no es una película que hable especialmente de acoso, sino que habla de lo que es el luchar por la vida, ¿no? Y de lo que es el buen trato. Entonces este niño, no me extiendo mucho, llega un día a casa feliz, con una sonrisa en la boca que sorprende a su madre, y su madre le dice, pero ¿qué te pasa? Y dice, mamá, hoy es el día más feliz de mi vida. La madre en ese momento pone una cara diciendo, vaya hombre, te estoy dando yo lo mejor de mi vida, y ahora resulta, ¿y qué ha pasado? Únicamente pasó que un niño le dijo, ¿quieres que te acompañe a casa? Eso pasó. Pero esa es la realidad. Y ahora voy a contarte la segunda, que es real. Y de ella hablo en el libro. En un proyecto. Sí. Abel, un chico, el nombre es inventado, pero es un chico, esto me pasó en un colegio español, en Andorra. Un chico de 13 años que está por primera vez en este colegio. Y estábamos teniendo una actividad, estaba trabajando yo temas de convivencia con ellos. Este chico se levanta en un momento para hablar de cómo se sentía en el grupo y demás, y dijo, profe, yo quiero que sepáis, o que sepa usted que yo soy gay, soy homosexual, y llevo toda mi vida sufriendo, pero he llegado a este colegio y quiero dar las gracias a mis compañeros porque he vuelto a ser feliz. He vuelto a sentirme persona. En ese momento, a mí se me tiembla todo el cuerpo, en ese momento se levantan los chicos y se van a fundir en un abrazo con él. Eso es prevención. Esa es la prevención. Esa ayuda. Esa es la historia. Y ese aceptar a todos y cada uno como son. O sea, yo es que eso lo tengo tan claro,
Es un tema que hemos tratado aquí, ¿verdad, Mercedes? Y yo, pero porque yo lo tengo muy claro, o sea, cada persona tenga la identidad sexual que tenga que tener. Esto no puede ser un condicionante en la vida, nunca, nunca, jamás. Y yo que hago bandera de la libertad, pues esta libertad también es una opción más. Pero vamos, yo lo tengo clarísimo, clarísimo. Y qué importante es que uno pueda manifestarse, pero con naturalidad. Tampoco hay que llegar al esperpento, que hay veces que eso también perjudica, porque parece que es que hay que magnificar. No, José Antonio, yo creo que claro, está refiriéndose a una necesidad que nos nutre a todos. Claro. Y es el sentirnos Persona. que pertenecemos. Ese sentir pertenencia Claro. es algo que nos alimenta como seres humanos, a todos, Por independientemente supuesto. de cualquier Condición del tipo que sea. Política, económica, social o sexual, es que me da igual. O sea, tú eres tú como persona y sentirte parte de la sociedad, parte de tu entorno, me parece fundamental. Nos queda muy poco, como un par de minutos. Bueno. No, sí. No, muy deprisa. solo quería decir que es que detrás de todo esto, de todo este fenómeno, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, pero las personas que estamos alrededor, de las personas que todavía no han empezado a sufrir, pero que son vulnerables, tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Y es sencillamente en cómo estar. Y en esto el profesorado, yo me empeño en muchas ocasiones de decirles, si es que a veces tenéis la sensación de que no hacéis nada, pero es que cómo miráis, cómo tratáis, cómo cuidáis, eso salva vidas. Y parecen cosas sencillas y demás, pero es que la vida es esta, es que el ser humano es este, es que el ser humano no es el ordeno, mando y dispongo, es la pedagogía del cuidado. Y eso te hace más grande, te hace más grande, te hace mejor persona, te hace mejor. En definitiva, estamos hablando en última instancia de los valores preponderantes de nuestra sociedad. Sin duda. Y de cómo desde esa conceptualización del ser humano y su dignidad, cada uno con los matices propios, podemos construir pues, una sociedad a la que todo el mundo desee pertenecer y se sienta partícipe desde el ejercicio de su libertad. Y eso es la articulación del mejor factor protector del suicidio, que es una sociedad civil articulada, que es una red de atención psicosocial efectiva. Eso es la vacuna en salud mental y en prevención de suicidio. Tanto para jóvenes como para adultos. Los vínculos, aquello que nos hace sentirnos partícipes y con sentido. Ese es el sentido que cada uno construye desde su singularidad, pero en consonancia con los demás. Y eso probablemente es lo que hace a nuestra Comunidad de Madrid uno de los lugares más receptores de personas, porque en Madrid todos cabemos. Mabel. Por supuesto que sí, seamos de donde seamos, somos de Madrid y luego de donde sea. Faltaría más. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo el programa, creo que es importante que apliquemos esto, que tratemos de acoger a las personas y que todos nos sintamos parte de esta sociedad en la que vivimos, fundamental, y así ayudaremos a esas personas que se sienten marginadas, fuera de lugar, que no lo están, que si nosotros sabemos dónde estamos... Pero Mabel, que nos puede pasar a todos. A cualquiera. Por supuesto, ya lo he dicho. Es decir, lo Niños, sobrevenido adultos, es insondable, es decir, nos puede pasar a todos. Por supuesto que sí. En alguna ocasión. En fin. Pues os agradezco muchísimo, muchísimo que hayáis estado en el programa. Era un programa que teníamos pendiente, ¿verdad, Mercedes? Y que teníamos que poner sobre la mesa. Y yo empezaba diciendo que era un programa difícil, pues no lo es. No es un programa difícil. Es un tema complicado que tenemos que abordar y ya se acabaron los estigmas y planteárselo a nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias a Mercedes Navío, ya sabéis que es psiquiatra y es la coordinadora de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid, y José Antonio Luengo, que es decano del Colegio Oficial de la Psicología de aquí de Madrid y psicólogo de la Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar de la Comunidad de Madrid. Gracias a ambos por haber estado aquí. Y ahora ya sí me despido de ustedes y lo hago como siempre, recordándoles que tienen que estar ahí, que nos tienen que acompañar. Si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por haber estado un día más con nosotros. Un saludo.